Hola, buenos días, auditorio del Hospital Ángeles Metropolitano. Es un gusto verlos. Como saben, esta sesión va a estar a cargo del servicio de otorrinolaringología. Va a ser presentada por la doctora Seret, el doctor Carlos Giovanni y un servidor, el doctor Sergio Nápoles. El tema que vamos a ver el día de hoy es rinitis alérgica. ¿Por qué creemos que este tema es importante o qué es lo que nos hace pensar en este tema? Bueno, me gustaría empezar diciendo, ¿cuántos de ustedes han tenido alguna vez algún síntoma de rinitis alérgica o que hayan tenido alguna molestia relacionada a esto? Levanten la mano, por favor. Si pueden ver, realmente es todo el auditorio el que tiene esta patología, es algo muy presente en nuestra población. Ahora, si esto lo llevamos a números, pues bueno, podemos ver que es 15% de la población en Estados Unidos la que está siendo afectada por esto. A números ya de personas que están siendo afectadas, es 50 millones de personas las que tienen esta patología. Pero bueno, a nivel de población mundial, ¿esto qué nos representa? Hablaríamos de 500 millones de personas que presentan la patología, ¿vale? Entonces, este es un malestar que tenemos todos, que que nos va a afectar tanto a nivel de trabajo, a nivel de estado anímico, a nivel de obviamente la parte económica. Entonces es un problema que hay que abordar desde todos los ámbitos. ¿Ok? Bueno, tenemos síntomas y signos característicos. Empezamos con los síntomas, los más comunes: estornudos, prurito en ojos, nariz y garganta, rinorrea hialina y congestión nasal. Me gustaría que me dijeran cuál es el que ustedes consideran el más común en la población. Si alguien del servicio de anestesio, por ejemplo. Exactamente, es congestión nasal. Muchas gracias, Aaron. El primero es congestión nasal con un 94%, seguido de rinorrea hialina con un 90%. A su vez, prurito y estornudos son alrededor del 80%. Uno pensaría que podrían estar más, pero no están en todos los casos. ¿Ok? Ahora, nosotros como médicos podemos hacer el diagnóstico, dicen por ahí, de puerta, desde que vemos al paciente. Tenemos dos signos que vamos a ver en ellos. Uno es el pliegue de Denny Morgan. Este pliegue es caracterizado por una pequeña línea doble que está debajo del ojo, a nivel del párpado. Pueden ver a alguno que esté al lado, inclusive en mi caso, tenemos este pliegue presente, ¿no? En el caso del otro sería el saludo nasal, se conoce como saludo nasal, porque las personas que tenemos esta afectación, normalmente tenemos esta sensación, esta molestia de estar todo el tiempo con la nariz encima, sobres, molesta, aplicando esto. A la larga se nos termina haciendo una pequeña línea, que también pueden ver en algún compañero, en alguien que está al lado de ustedes, o en mí, que tenemos esta línea aquí presente, ¿no? Entonces, esa es otra forma en la que podemos observar la patología. Ahora, hablando ya propiamente de este artículo, es un artículo de JAMA, es un review, Allergic Rhinitis. En esta revista, para que nos demos una idea, tiene un Journal Impact Factor de 63.5. Eso, pues, es el top 5 mundial de las revistas que se manejan en temas de salud, ¿vale? Ahora, ¿quién es el autor de este review? Pues es el doctor Jonathan A. Él es un médico internista, pero que hizo un fellow en alergia e inmunología, tiene más de 800 artículos y todos ellos están enfocados en la parte de rinitis alérgica, asma y algunas otras afectaciones, pues en general de tipo autoinmune. Ahora, de este artículo se hicieron una revisión de lo más nuevo desde el 95 hasta el 2023. Son 300 artículos los que están abarcados aquí. De eso se toma el top 50 de estos artículos. Y bueno, ¿cuáles son estos top 50 que estamos considerando? Es 3 guías de práctica clínica, 25 artículos de revisión, 8 estudios transversales, 6 metaanálisis, 3 ensayos clínicos aleatorizados, 3 observacionales longitudinales y 2 informes o consensos de experto. Como ven, pues es un consenso de mucha información para tomar esta guía que vamos a ir platicando a lo largo de este momento, de esta plática. Ahora, se toman 3 divisiones: estacional, perenne o persistente e intermitente. En el caso de la estacional, como su nombre lo indica, hablamos de estaciones. ¿Cuál creen que es la estación más prevalente en la que se van a presentar los síntomas? ¿Alguien de cirugía? Primavera, exactamente. Es primavera la más común. Se imaginarán pues todo lo que conlleva la primavera, caída de estaciones, árboles, bla, bla. La segunda, igual de cirugía.
la que sea, digo, son 3 las que quedan. ¿Cuál? ¿Verano? Bueno, no. En este caso es otoño, también por la caída de nuevo, todo lo que se hace, derivado de. Entre estas dos, es alrededor del 50-60% de la patología presente, obviamente un 50% presente en primavera, otoño un 30%, en verano, ahora sí ya en tercer lugar, alrededor de un 20% de la patología, y ya en invierno, menos del 14% se presenta. Obviamente muchos síntomas relacionados, bueno, más bien relacionado esto a la parte de que hace frío, casi no hay caída de árboles, hay como menos factores ambientales que nos podrían desembocar todo esto. Ahora, la persistente, como su nombre lo indica, persiste a lo largo de todo el año. Y finalmente la intermitente son síntomas que tienen que estar presentes menos de 3 días de la semana por menos de 3 meses. Ahora, todo esto se genera a través de una hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Que es algo que vimos, pero bueno, en este punto creo que ya podemos profundizar un poco más que solo hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco ya de la patogénesis, que sería cómo empieza, cómo se da este problema, ¿sale? Tenemos una sensibilización a un alergeno, que es lo que inicia o cómo va a empezar este problema. Entra a la capa epitelial, la traspasa, que aquí sí me voy a ponerme al lado para poder explicando con el esquema. Tenemos al alergeno, entra al epitelio, lo traspasa, algún problema a nivel de epitelial, y una vez que entra, se generan 3 como principales citocinas que están generando el problema inicial. Interleucina 25, interleucina 33 y la linfopoyetina. Estos van a ser un desencadenante que va a activar el sistema innato o del linfocitos innato tipo 2. Este sistema innato a su vez va a ser otro desencadenante que va a ser con interleucina 4, interleucina 5, 13 y 31. La más importante de aquí sería la interleucina. Bueno, me gustaría saber, alguien de medicina interna, que esto es más medicina interna, ¿cuál creen que es la interleucina principal de estas 4 que acabo de mencionar? ¿De medicina interna? La 4, exactamente. La 4 es la que tiene el factor más importante en la respuesta que vamos a ver más adelante. Ahora, una vez que se producen todas estas interleucinas, se reclutan células como son basófilos y eosinófilos, así fibroblastos, y vamos a tener un incremento de la secreción de mucosa sobre las células de Goblet. Al mismo tiempo que se produce esa respuesta, se produce la adaptativa, que es cuando el alergeno entra y la célula dendrítica engulle este alergeno para presentarlo a una célula CD4. Esta, a través del IL-4, como mencionábamos, entre otros, pero principalmente el IL-4, activa la respuesta TH2. Esta respuesta TH2 vuelve a activar todas estas citocinas que habíamos mencionado, IL-4, interleucina 4, interleucina 5, 13 y 31, para llegar a la célula B. Esta célula B se nos va a diferenciar en una célula plasmática, y esta célula plasmática va a empezar a secretar inmunoglobulina de tipo E. Una vez que esta se secreta, llega a los receptores de las células, bueno, a las células cebadas, células mastocíticas, depende de cómo lo hayan leído, y van a unirse al receptor epsilon 2. Una vez que se une la inmunoglobulina con su receptor, digamos que queda preparada para la siguiente fase. ¿Ok? Como vemos aquí, ambas respuestas suceden al mismo tiempo, tanto la innata como la adaptativa. Una no funciona sin la otra y es todo un mecanismo que nos lleva a generar este problema inicial de sensibilización. Ahora sí, la reacción propiamente dicha, la reacción alérgica. Tenemos al alergeno que ya va a penetrar, pero esta vez, en vez de encontrarse con todo lo anterior, ya está sensibilizado a la célula mastocítica con su receptor, y en el momento en el que hace el contacto, empieza con la secreción de histamina y mediadores proalérgicos, como leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, entre otros, y todas las citocinas ya mencionadas. Esto hace una vasodilatación, y esta vasodilatación al final nos va a generar muchos de los síntomas, como son rinorrea, edema, molestar, la comezón, y todo esto también a través del sistema, bueno, de la rama del trigémino, que está en la zona nasal. Además de que se produce esta respuesta temprana en los primeros 30 minutos a 1 hora, tenemos una respuesta tardía, que esta tarda de 4 a 24 horas. Una vez que tenemos esta vasodilatación, al final el objetivo o la razón de existir de esto es que se supone que hay una amenaza real, buscamos que las células se atraigan, y estas células que deberían de llegar a controlar el problema son eosinófilos, células T y natural killers. En este caso no hay problema y lo único que ocasionan es que perpetúan esta inflamación. Entonces tenemos más vasodilatación, más edema, más molestar, esa sensación de plenitud que no se te quita, que te quieres arrancar la nariz, que ya no puedes más, ¿no? ¿Cuál es el problema de que esto lo dejemos pasar?
pues que obviamente cada vez que se presenta el alergeno, se presenta esta reacción, tenemos síntomas inmediatos, síntomas tardíos, y otra vez, y es un ciclo vicioso que al final obviamente termina dañando a la mucosa, ¿vale? Entonces, una mucosa dañada, una mucosa que se ha perdido, una mucosa que se vuelve hipertrófica y pierde la sensibilidad, es decir, se vuelve una hipersensible. Esta hipersensibilidad hace que ya no necesitemos el que inicialmente pudo haber sido el causante del problema, este alergeno, y ahora tengamos que con cualquier situación, cualquier alergeno, cualquier sustancia, esta mucosa hiperreactiva genera el mismo problema y ahora ya no es algo que podamos controlar o que podamos ponerle un stop, ¿no? Ya llegamos a un punto en el que ya no hay mucho que hacer. Justo estamos tratando de evitar que lleguemos a este punto, ¿no? Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos, muy grandes rasgos, lo que sería la patología. Y ahora vamos a hablar un poquito de los diagnósticos diferenciales. No todo es rinitis alérgica. Hay rinitis alérgica localizada, o se conoce también como entópica, que es cuando las pruebas nos dan negativas, pruebas que más adelante nos hablará Seret, pero lo que hacemos es una provocación nasal directa con alergenos para ver si la respuesta es a nivel tópico, a nivel de la mucosa, no sistémica, y a veces nos puede dar un positivo en estos casos. Otra es la ocupacional, tradicionalmente descrita en gente que trabaja en la limpieza, o sea, es muy común por todos los químicos y fármacos que se utilizan, pero se puede dar en otros tipos de ocupaciones, que seguro han leído. La rinitis infecciosa, esta lo más común es que se dé posterior a infecciones virales, se han descrito casos posteriores al SARS-CoV-2. Rinitis no alérgicas, tenemos también varias. La más común, inducida por drogas, sería la de oximetazolina, gente que decide usarlo de manera crónica en vez de pocos días, como está recomendado. La hormonal, que es muy común en estados de embarazo por el exceso de estrógenos. La gustativa, que suele estar ligada a alimentos muy como con condimento, picante, salsas barbecue, alitas, muy ligado también a la parte de la dermatitis atópica, ¿no? La parte de la atrófica, pues una atrofia de la mucosa, idiopática es que no conocemos hasta el momento bien por qué se está dando, y la vasomotora, que es la más común de estas, que es básicamente un desbalance que hay entre el sistema simpático y parasimpático. Además, hay otra que está mencionada en el artículo, que es la rinitis no alérgica con síndrome eosinofílico. Este es el diagnóstico a través de una biopsia directamente en la mucosa y ver que hay más, hay más de 20% de eosinófilos, ¿vale? Ahora vamos a hablar de factores de riesgo con Seret. Bueno, continuando con los factores de riesgo, tenemos que en la etapa neonatal el sistema inmune inmaduro va a favorecer la respuesta inflamatoria tipo 2 con la producción de interleucinas 4, 5 y 13 que promueven la diferenciación de linfocitos T hacia TH2 en lugar de hacia TH1. Esto a su vez va a promover la respuesta inadecuada frente a alérgenos ambientales típicos. ¿Qué factor protector tenemos a esta etapa para modular esta respuesta anómala? El desarrollo de la microbioma normal, ya que estas bacterias actúan como reguladores inmunes o inmunomoduladores, lo que nos va a ayudar a que el sistema inmune se desarrolle de una manera adecuada y no se desarrollen hipersensibilidades. Como factores protectores, entonces tenemos aquellos que benefician el microbioma normal y sano, que incluyen el parto vaginal por la colonización del microbioma vaginal hacia el intestinal, la gesta a término, ya que un intestino inmaduro de un neonato pretérmino va a suscitar que esta colonización se retrase, entonces pues que no cuente con la inmunomodulación. La lactancia materna, ya que aquí también encontramos importantes microorganismos que colonizan de manera positiva el intestino, como Bifidobacterium lactis. La exposición temprana a mascotas para crear tolerancia ante estos alérgenos y que también haya presencia de 2 o más hermanos cuando ya nació el neonato para que haya mayor exposición a la biodiversidad de microorganismos y pues que genere tolerancia ante estos. Lo mismo sucede con nacer en un ambiente rural, pues se expone a más alérgenos ambientales típicos, entonces va a generar tolerancia. Bueno, entonces como les dije, si el microbioma sano es un inmunomodulador para el desarrollo adecuado del sistema inmune, todos los factores que alteren este desarrollo van a influenciar en la predisposición hacia una patología alérgica e incluso patologías autoinmunes. ¿Alguien me puede decir
¿Algún disruptor del microbioma infantil? Muy bien, ¿algo más? Ok, ¿algo? Ok, parto pretérmino. Muy bien. Como mencionaron, uno de los factores que van a disruptir el desarrollo adecuado del microbioma es la exposición temprana a antibióticos, ya sea en el neonato o en el periodo prenatal por parte de la madre, porque obviamente van a eliminar estas bacterias que son benéficas para el desarrollo adecuado del sistema inmune. El otro es la vivienda urbana, por la falta de exposición a biodiversidad de microorganismos, el nacimiento por cesárea, porque también hay falta de la colonización por parte del microbioma vaginal y por los lactobacillus. Parto pretérmino, ya expliqué, por la inmadurez del intestino y el retraso de la colonización adecuada, y que sea producto de una primera gesta. Esto por dos razones: uno, por la sobreprotección de los padres, que evita que se exponga a diferentes antígenos. Entonces, una vez que ya se expone, cuando su sistema maduró, ya no es tolerante. Y la otra, porque no está expuesto a justo los antígenos de sus hermanos. Bueno, en este otro artículo del 2025 se discute más a fondo los mecanismos por los cuales el adecuado desarrollo de la microbiota, tanto intestinal como respiratoria, van a prevenir el desarrollo de enfermedades atópicas y enfermedades autoinmunes. Otro factor de riesgo importante son los antecedentes serofamiliares de atopia, que la atopia es la predisposición genética para el desarrollo de inmunoglobulina E frente a antígenos ambientales típicos. Las manifestaciones clínicas tempranas en un paciente atópico se van a presentar por la disfunción de la barrera epitelial, que en un inicio va a ser por alergias alimentarias, pues en una infancia temprana, que después se van a poder traducir o manifestar como dermatitis atópica, y que en una infancia más tardía o en la adultez van a presentarse como una rinitis alérgica, un asma o una esofagitis eosinofílica. Entonces, en los pacientes con antecedentes heredofamiliares de atopia y que ellos mismos presentan estas situaciones atópicas, se puede predecir que en un futuro van a desarrollar la rinitis de tipo alérgico, el asma y la esofagitis eosinofílica. Como comorbilidades tenemos que el estado de inflamación persistente y la producción de moco anómalo va a ocluir, a bloquear ciertas estructuras importantes para el drenaje de otras estructuras que drenan a nivel nasofaringio. Tenemos a este nivel el conducto nasolagrimal, que al ser bloqueado va a producir conjuntivitis alérgica. También está la trompa de Eustaquio, que pues si no drena va a suscitar la recurrencia de otitis medias y también pues la disfunción de la tuba de Eustaquio, el desarrollo de estas estructuras. Y el bloqueo del complejo osteomiatal, que es hacia donde drenan los senos paranasales, va a traducirse en episodios recurrentes de sinusitis aguda y también sinusitis crónica. Otra comorbilidad importante que se presenta hasta en el 30% de los pacientes con rinitis alérgica es el asma, y esto se da por un proceso de inflamación local nasofaringio que con el tiempo se extiende hacia vías aéreas inferiores por la infiltración de eosinofilos a este nivel y pues un estado crónico inflamatorio. Ya hablando de estadística, 30% de los pacientes con rinitis alérgica además van a sufrir de rinosinusitis crónica. 25% van a padecer alteraciones del sueño, entre ellas de los más importantes, síndrome de apnea obstructiva del sueño, y 13.5% van a presentar migraña y cefalea tensional. Todas estas entidades van a tener gran impacto en la calidad de vida y además algunas de estas van a predisponer al desarrollo de otras comorbilidades de tipo metabólico. Entonces, el correcto manejo de una rinitis alérgica no solo va a impactar a nivel nasofaringio, también va a impactar a nivel metabólico y va a mejorar la calidad de vida de los pacientes. En cuanto al diagnóstico, tenemos que el diagnóstico primario se hace por las manifestaciones clínicas y los antecedentes del paciente. En un estudio se realizaron 100 cuestionarios sobre sintomatología a pacientes con rinitis aún sin conocer la etiología, y se vio, una vez que ya se definió la etiología de cada rinitis, o sea, si es alérgica o no alérgica,
que los pacientes con estos datos es más probable que su rinitis sea de tipo no alérgico, entonces así podemos ir modificando nuestro manejo. El factor que tuvo más peso, con un odds ratio de 7.76, es que los síntomas no se asocien al cambio de estaciones y también a factores ambientales. El segundo con más peso son antecedentes heredofamiliares negativos para patologías atópicas. Que los síntomas no se presenten en presencia de gatos, este es uno de los datos más específicos. Que los síntomas sí se presenten después de exposición a perfumes o fragancias, y que el inicio de la sintomatología se dé después de los 35 años. Si tenemos todo esto, vamos a estar casi descartando que la rinitis sea de origen alérgico, entonces hay que modificar el manejo. Y recordar que el 50% de las rinitis van a tener sintomatología mixta. En caso de que ya iniciemos el manejo para la rinitis y no responda, ahora sí es importante definir la etiología, si es alérgica o no. Para esto tenemos dos pruebas que son las que más se utilizan, que es la serología para medir la concentración de inmunoglobulina E específica a través de enzimo inmunoensayo, y el skin prick test. ¿Alguien sabe cómo se realiza el skin prick test? Muy bien, sí. Lo que se hace en este test es poner alergenos en la piel de antebrazo o espalda y con una lanceta puncionar hasta la capa epidérmica. Esperamos 10 a 15 minutos para ver si esto suscita una reacción, que la veríamos como la formación de abón y eritema, y ya decidimos si la reacción es positiva o negativa. Obviamente tenemos que marcar cuál fue el alergeno que suscitó la reacción y evitarlo, ¿no? En caso de que nuestras dos pruebas sean negativas, la serología y el skin prick test, pero la etiología alérgica, la sospecha de etiología alérgica aún sea muy alta, tenemos una tercera opción, que es el test intracutáneo. La diferencia entre el skin prick y el intradérmico o intracutáneo es que aquí se inyecta de manera directa el alergeno en la capa dérmica, entonces esto hace que, aunque es invasivo, pues haya más probabilidad de que se presente la reacción. Esto se deja hasta el último por lo mismo de que es mucho más invasivo y requiere más técnica. Y pues más o menos así se vería un test positivo con formación de abones, eritema, por ejemplo aquí negativo, ¿no?, a este alergeno que inyectaron. Los alergenos a los que se va a hacer la prueba más comúnmente incluyen polen de los árboles que más geográficamente estén en la zona del paciente, diferentes especies de mohos, ácaros del polvo y también alergenos de gatos, perros y cucarachas. Si comparamos el skin prick test con la provocación nasal como gold standard, encontramos que este tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 77%, la cual es buena, pero pues no es tan alta, ¿no? Dentro de otras pruebas diagnósticas, esto es más complementario. Recordemos, ya les dije que 30% de los pacientes con rinitis alérgica también padecen de asma. Muchas veces los pacientes desmeritan sus síntomas como disnea o tos crónica, piensan que es normal, entonces se retrasa el diagnóstico. Así que si nos enfrentamos a un diagnóstico de rinitis alérgica que aún no ha sido diagnosticado con asma y encontramos síntomas típicos del asma, que son pues la opresión del pecho, las sibilancias, la disnea y la tos crónica, tenemos que hacer una espirometría para descartar esta entidad. Bueno, vamos a continuar con la parte del tratamiento. ¿Y cómo podemos escoger nosotros un tratamiento? Hay muchas opciones para esto, dentro de lo cual tenemos el tratamiento farmacológico, viendo los corticosteroides intranasales, antihistamínicos, que son en varias presentaciones, ya sean intranasales o por vía oral, de segunda generación, primera generación, y también podemos tener los antagonistas de receptor de leucotrienos, vasoconstrictores intranasales, estabilizadores de mastocitos y anticolinérgicos. Sin embargo,
¿cómo podemos nosotros escoger a partir de todas estas opciones? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer o cómo nos podemos guiar para tener el tratamiento ideal o idóneo para cada paciente? Como primer paso, tenemos que retirar los alérgenos que están haciendo que la mucosa del paciente reaccione de una forma anormal. Y también en el artículo se menciona que podemos humidificar el ambiente de este paciente para que sea un poco más ameno lo que tenga él respirando, e incluso podemos dar lavados nasales, ¿ok? En segunda porción ya vamos a la parte de tratamiento farmacológico. Tenemos que dividir a la enfermedad en dos, intermitente y persistente, y en estos dos grupos se hacen subgrupos sobre los síntomas leves o síntomas moderados o severos. Entonces, empezando con la parte intermitente en los síntomas leves, como primera opción de tratamiento o primera línea, tenemos a los antihistamínicos de segunda generación. En la segunda línea pueden ser estos mismos, más pseudoefedrina, e incluso podemos dar corticosteroides intranasales. Pasando a la parte moderada o severa de los síntomas, en la primera línea tenemos igual los mismos antihistamínicos de segunda generación. Podemos irnos a una segunda línea ya de corticosteroides intranasales, y tercera, combinar corticosteroides intranasales con antihistamínicos intranasales. Ahora, en la parte persistente de síntomas leves son 4 líneas de manejo, siendo la primera corticosteroides intranasales, la segunda son corticosteroides intranasales más, pueden ser antihistamínicos intranasales o de segunda generación vía oral, y podemos dar una tercera línea con los antihistamínicos de segunda generación más pseudoefedrina. E incluso se menciona que se pueden dar descongestionantes como oximetazolina intranasal más los corticosteroides intranasales, pero esto se lleva de 4 a 6 semanas. Es importante mencionar esto porque nos da pie a un poco de discusión más adelante. Y la cuarta línea es utilizar los mismos recursos de la tercera línea más podemos dar cromoglicato sódico para esto mismo. Ahora, en la parte del tratamiento de moderados a severos, en la primera línea son corticosteroides intranasales, antihistamínicos intranasales o la combinación de estos dos. E incluso ya en una segunda línea que no está funcionando, podemos dar el uso de antihistamínicos intranasales hasta esteroides sistémicos, ya sean vía oral, intramusculares y de otra forma, ¿okay? Sin embargo, pues bueno, esto se da por un periodo pequeño y no se recomienda más que solo en los casos muy graves o severos. Entonces, para discutir cuánto es el tiempo que ustedes consideran adecuado dejar oximetazolina o descongestionantes nasales en un paciente. ¿Alguien de...? Ok, entonces, ¿qué es lo que se nos ha enseñado? Que tenemos ese riesgo de hacer un efecto rebote o una rinitis medicamentosa a partir del uso crónico de oximetazolina. Sin embargo, en este estudio que fue publicado en el 2013, que es el uso de mometasona nasal más la oximetazolina, se hizo un estudio de 705 pacientes en un estudio fase 2 de un solo ciego aleatorizado, y se buscaron el tratamiento de estos pacientes y sus efectos a largo plazo. Sin embargo, en este tratamiento solo vieron a los pacientes de 3 a 14 días para seleccionarlos, se dio un tratamiento combinado de 15 días y después de eso se evaluó por una sola semana. Sin embargo, nos menciona que no hubo ningún efecto de rebote o rinitis medicamentosa después de este uso prolongado. Sin embargo, no nos da el tiempo que nos recomienda esta guía, de 4 a 6 semanas, por lo cual tiene ciertas limitaciones para poder decidir dar este periodo tan largo o tan prolongado de oximetazolina en estos pacientes. Al mismo tiempo, sale otro artículo que es sobre el uso combinado de la fluticasona con oximetazolina. En este es un estudio observacional multicéntrico de un solo brazo que trata de explicar y de ver a ciertos pacientes, que son 300 pacientes los que se observan, y en este mismo nos menciona que no hay efectos de rebote después del uso de esta combinación durante 28 días. ¿Qué limitaciones se encuentran ustedes? Pues son que es un estudio observacional meramente, aunque es multicéntrico, son pocos pacientes e incluso el tiempo de seguimiento que se les da a los pacientes es escaso y una evaluación posterior pues no tan adecuada, que es subjetiva. Ahora, los tratamientos ya vimos los farmacológicos para la parte de mejorar los síntomas, pero ¿qué podemos hacer para tratar de revertir esta enfermedad? Es la inmunoterapia. La inmunoterapia tiene una vía que es, primero, exponer a nuestro paciente al alérgeno.
Una vez que se expone al paciente, se va a estimular a las células dendríticas reguladoras mediante algunos receptores como son los Toll-like receptors 4, 9, y estos mismos expresan interleucina 12, 27 y 10. A su vez, esto permite la estimulación y quimiotaxis de las células ayudadoras 0 que se hacen o se van a una diferenciación hacia ayudadoras 1 en lugar de las ayudadoras 2 que ya habíamos discutido en la fisiopatología. Esto permite que haya una expresión de interferón gamma y también hay una expresión de células T reguladoras que no permiten que nuestras células se vayan hacia una vía de las ayudadoras tipo 2. De igual forma, hace quimiotaxis a las células B se activan y en lugar de producir IgE, producen IgGs. Entonces, estas IgGs son competidoras activas por los espacios que tienen expresadas las células por el IgE, lo cual permite una reversión de la enfermedad, dándonos ciertos beneficios. Estos beneficios es evitar progresión a asma, evitar o prevención de nuevas sensibilizaciones a nuevos alérgenos, e igual mejorar la calidad de vida e incluso tratar de hacer una remisión o el control óptimo de una rinitis alérgica. ¿Cuáles son las vías que conocemos? Bueno, son varias, dentro de las principales son subcutánea y sublingual, y hay otros tipos como pueden ser la intralinfática, entre otras. Por cuestiones de que las otras vías han sido experimentales hasta este momento, vamos a describir las dos más empleadas, las cuales son la vía subcutánea, que necesitamos hacer una inducción semanal mediante inyecciones subcutáneas, pero tenemos un esquema clásico, el cual se da en días distintos, no consecutivos, durante 2 a 3 semanas, y después también tenemos el esquema corto, el cual se dan dosis diarias en un esquema más rápido de 1 a 2 semanas, y esto permite que haya un mantenimiento por que se den estas mismas inyecciones cada 4 a 8 semanas, pero por 3 a 5 años. Y en la vía sublingual es un poco más sencillo, son dosis diarias, son dosis más amplias que en la subcutánea, y se da por un mantenimiento aproximadamente de 3 años. ¿Cuál es el problema de este tipo de terapia que encuentran ustedes? El apego. ¿Qué otra? Ok. Y los costos. Realmente son costos que se elevan hasta 100,000 pesos en algunas situaciones y que no todos los pacientes pueden pagar. Ahora, a modo de conclusión, podemos decir que esta es una enfermedad con un impacto significativo, tanto económica como en la calidad de vida de los pacientes. Asimismo, puede coexistir con asma y otras enfermedades o comorbilidades. Se hace un diagnóstico basado primero en la historia clínica, en la exploración física, y posteriormente se pueden pedir pruebas diagnósticas que son las de skin prick test, y ya mencionadas por Ceret. E igual tenemos que mantener en cuenta la severidad y la frecuencia sintomática para la decisión correcta de un medicamento o de una decisión de tratamiento óptima para este paciente, e incluso tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Ahora, criticando un poco, o más bien yendo a una crítica constructiva del artículo, ¿qué limitaciones se encuentran en este artículo que estuvimos viendo el día de hoy? Pues es un estudio en revisión, es un artículo de revisión, realmente no es un artículo que esté promoviendo algo. Igual los mismos limitaciones mencionadas en este artículo son que no se vieron estudios que no fueran en el idioma inglés, que solo se vieron esos, y también no se hizo una evaluación formal de todos los artículos que se utilizaron, así como hay algunos artículos que no son tan significativos y que utilizan dentro de su revisión. Sin más, por el momento ya hemos terminado la sesión, pero no sé si quieran ustedes agregar algún comentario, pregunta que tengan, o incluso pues solo alguna inquietud. Por favor. La alergia es bastante compleja, ¿no? No todas las alergias están mediadas por las mismas vías. Gracias. La alergia es bastante compleja y no todas las respuestas alérgicas están mediadas por las mismas vías. La inmunoterapia está dirigida como al tipo de alergias mediadas por IgE. Las otras son como más oscuras y más difíciles de tratar, y bueno, hay una especialidad entera que se encarga de tratar ese tipo de fenómenos.
Y como las comorbilidades, un dato importante es tener en cuenta que también la inmunidad comparte distintos genes propios de la alergia y del asma. Muy bien, felicidades. Muchas gracias, doctor. Hola, buenos días, tardes más bien. Me quedó un poco una duda respecto de las propuestas de tratamiento de acuerdo a la severidad de los síntomas. Básicamente cuando nos mencionabas la inmunoterapia, mencionas que se disminuye la sensibilidad a otro tipo de alérgenos. Entonces, ¿por qué no? Algo que criticaré del estudio es que quizá en las primeras líneas de tratamiento podría ser una propuesta de tratamiento, ¿no? Una inmunoterapia, con la intención de evitar justamente que haya sensibilidad y por lo tanto otro tipo de alérgenos, o que se amplíe mucho más la fisiopatología o el alérgeno que está identificado. No sé qué opinión tengan ustedes respecto de este tema que logro identificar como propuesta de tratamientos futuro. Claro, sería, considero lo ideal para estos pacientes. Sin embargo, como mencionaba, el hecho del apego de este tratamiento e incluso los costos no lo hacen tan factible para que podamos reproducirlo con cada paciente que nosotros tenemos con rinitis alérgica. Asimismo, pues la prevalencia e incidencia de esta enfermedad es sumamente amplia, entonces los costos serían muy caros para poder mantener este tipo de tratamiento. Sí, también aquí las líneas de tratamiento que se proponen son en base a la sintomatología. Es más bien un tratamiento sintomático, no curativo. Por eso se expone de esta manera y no a la inmunoterapia como la primera línea. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, adelante. Yo quisiera comentar en particular con lo que menciona el doctor Cabrera, porque sí, definitivamente uno dice, bueno, vamos a inhibir el efecto inmunológico y la reacción atópica que está teniendo el paciente. Sin embargo, aquí hay muchas condiciones, en ocasiones no en el 100% de las ocasiones se identifica el alergeno. Entonces no hay la manera de hacer, por un lado, la inmunoterapia específica, porque de lo contrario no va a funcionar. Segundo, la mayoría de las ocasiones no existe un apego a los manejos y tratamientos primarios que debe de llevar el paciente, es decir, los cuidados, el ambiente, ventilación, higiene, reducir la exposición al alergeno y que de una u otra forma el paciente mejore. Se asocian además comorbilidades que el propio paciente pueda tener, datos de sinusitis propios de la misma entidad o infecciones de la vía aérea, reflujo o otra serie de condiciones. Creo que aquí la individualidad es muy importante, pero sobre todo conocer cuál es la fisiopatología. La mayoría de las ocasiones muchos pacientes son tratados como rinitis alérgica y no lo son. Son factores, veamos la edad, la presencia de alteraciones ginecológicas, sobre todo en las mujeres, las endometriosis, los problemas en las dismenorreas que se asocian, o las migrañas. Las migrañas se exacerban también, los cuadros alérgicos, y no se sabe de un momento dado si es primero uno u otro. Creo que aquí lo más importante y una de las limitaciones del artículo es que es una revisión sistemática de una serie de condiciones en donde la aplicación y el análisis específico de los artículos y el manejo estadístico no nos lleva a nada, pero que de alguna manera esto es controversial día a día, porque cada día también estamos expuestos a más alergenos y la dificultad y el control del paciente. Y aún este tipo de pacientes ni siquiera tienen apego al tratamiento farmacológico o de medidas generales. Creo que lo más importante es la sensibilidad de nosotros a darnos cuenta de la importancia de controlar esto, porque es una afección a la calidad de vida de la persona, a los trastornos familiares, la limitación en el rendimiento laboral, al incremento en el gasto familiar y en la atención de la salud. Y si vemos toda la ecología del entorno ambiental en el paciente con problemas atópicos, y no digamos todo el montón que menciona el doctor Ángeles en donde se incrementan otras características, pues bueno, creo que es muy complejo. No sé si alguien más, sí. Sí, el manejar estos pacientes, la verdad es que es muy complejo. Nosotros como otorrinos a lo mejor lo vemos más, pero ustedes como internistas, alergólogos
incluso como médicos generales, a veces algún familiar, algún conocido les pregunta o les pide orientación sabiendo que son médicos, y luego no es tan fácil llevar un tratamiento adecuado. El paciente quiere en estos casos curarse a la primera, ¿no? Dice, pues me dio loratadina y no me sirvió, o sea, sigo igual. Quieren que a la primera pastilla se les quiten los síntomas. De ahí, por ejemplo, el hecho de la oximetazolina, que es peligrosa a veces, entre comillas, usarla, porque el paciente se siente muy bien. Se pone la oximetazolina y a final de cuentas va a respirar a todo dar, va a decir, wow, este doctor es una maravilla, me dio la oximetazolina y ya pude dormir. Pero entonces, ¿qué va a pasar? No la va a usar 4 semanas, la va a usar de aquí en adelante. Y entonces vienen los problemas de rinitis medicamentosa. Entonces, de ahí que hay que tener en cuenta que no todo es como nos los pintan los artículos, ¿no? Los pacientes son muy diferentes y a veces también lo vemos en el hecho de que no sabemos diagnosticarlos. Incluso nosotros como otorrinos a veces pasamos por alto algunas cosas y los queremos encasillar en una rinitis alérgica y, como dice la doctora, a lo mejor tiene una sinusitis que va a hacer que mientras no quitemos ese proceso inflamatorio, el paciente va a tener los síntomas aparentemente de alergia, ¿no? Y entonces a veces están con el alergólogo, van con un alergólogo, están 1 mes, 2 meses, dicen, no me funciona, voy con el otro, y voy con el otro, y van con 3, 4 alergólogos y regresan con el otorrino porque nadie les cura los síntomas de la rinitis alérgica. Y lo que pasa es que de trasfondo hay otra cosa, un tabique desviado, una hipertrofia de cornetes, que también la tenemos que manejar a veces a la par a la rinitis, o viceversa. A veces nos encasillamos en que corrigiéndole el tabique el paciente va a estar al 100% de sus síntomas, y no es cierto. Le corregimos el tabique, va a mejorar, pero al rato va a estar otra vez con la rinitis alérgica, y eso no se cura, la rinitis alérgica, con una cirugía. Entonces son pacientes de difícil manejo, de difícil apego, como menciona la doctora. Lo ideal y lo que diría uno en base a la fisiopatología, pues sería la inmunoterapia para que se cure el paciente, pero la verdad es que no hay ni el apego y a veces los costos son muy altos. Muchas gracias, doctor. Por el motivo, ¿sí? Bueno, doctor Calo. ¿Cómo es la geografía de la rinitis? Es decir, yo me doy cuenta cuando viajo, por supuesto la Ciudad de México es un caos, porque hay muchos alergenos terribles, pero cuando salgo al campo o salgo a otras ciudades más pequeñas, se me quita, ¿no? Entonces, ¿cómo consideran ustedes el medio ambiente como factor crítico para la presentación de cuadros de rinitis? Bueno, como mencionamos en la parte de factores de riesgo, durante el desarrollo neonatal se da un importante desarrollo del sistema inmune. Entonces, la baja exposición a la biodiversidad de microorganismos y antígenos ambientales típicos durante esta época, como sucede en la vivienda urbana o en este medio, va a traducirse en que la persona no sea tolerante a estos antígenos, estos alérgenos. Entonces, cuando sea expuesto a ellos, produzca una atopia, una alergia. Bueno, ¿y el factor de humedad influye también? Bueno, sí, como decía, obviamente la parte que, como lo más nuevo es esto, la parte de la microbiota, la parte del sistema inmune, que es como lo que está de moda. No también dejar la parte que es la genética, que es muy importante, que nos mencionaba el doctor. Hay estudios que nos demuestran que toda la península, por cuestiones genéticas, tiene más predisposición a todas las atopias, alergias. También obviamente las ciudades, por toda la condensación demográfica que se tiene muchísimo más cantidad de rinitis alérgica. Entonces hay muchas cosas que se tienen que juntar, que se tienen que dar y que se tienen que tomar en cuenta para considerar el cuadro de rinitis alérgica. Respondiendo un poco también a la parte de
¿Cómo es que mejora en otra zona distinta a la ciudad? Pues bueno, tiene mucho que ver con la cantidad de alérgenos, cantidad de contaminantes e incluso la humidificación justo del ambiente. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la playa, está muy húmedo el ambiente, es mucho más fácil que nuestra mucosa nasal funcione de una manera más efectiva, más fisiológica. En cambio, estar aquí en la ciudad donde el ambiente es un poco más sucio, seco e incluso pues bueno, en algunas como factores importantes puede cambiar respecto al clima. En algunos ambientes fríos suele verse menos afectación, incluso en ambientes calientes puede verse más. Tiene que ver mucho con esta parte, aunque también en el campo podríamos pensar en el aspecto del polen o alguna otra cosa. Entonces, creo que ese es como lo más general que puedo decir. Voy a hacer un comentario que puede ser que muchos no lo crean, pero yo considero a la nariz como un órgano, nadie en el mundo lo considera como tal. La nariz, cuando nosotros respiramos, jala aire por una narina y cuando llega a la altura de la campanilla ya está a 37 grados. Si lo estamos metiendo a la narina a 5 o 6 grados, como sucede cuando vivimos en las zonas de la montaña de Coajimalpa y etcétera, pues es una función muy rápida, muy importante en la mucosa nasal. O sea, la mucosa nasal calienta ese aire de 5 grados, 6 grados a 37 cuando llega acá atrás. Esa mucosa nasal la tenemos todavía dañada por una alergia, pues menos va a funcionar. Entonces, cuando nosotros le ofrecemos a la mucosa nasal un descanso, porque la sacamos de una ciudad como la Ciudad de México, que tenemos, ahorita estamos a 30 y tantos grados de temperatura, seco, o sea, esa mucosa nasal está sufriendo. Si la sacamos de aquí y la llevamos a una playa, como decía el doctor, pues esa nariz va a estar feliz, porque va a estar respirando un aire húmedo, cálido y limpio. Si nosotros lo metemos a un lugar frío, constante, la mucosa nasal se va a adaptar a eso, si constantemente está en temperaturas bajas. Pero lo que no le conviene a la mucosa nasal es que respira 5 grados y a las 8 o 12 horas ya está respirando 30 grados. Eso con una mucosa nasal dañada por una rinitis alérgica o una desviación septal o cualquier otra cosa hace que la nariz falle. Entonces es bien importante ofrecer a la nariz un medio ambiente agradable y eso lo ofrecemos mucho. O sea, muchos de los que sufrimos de la nariz simplemente que es muy útil bañarse porque hasta uno huele bien, pero en el baño la humedad del vapor de la regadera hace que esa nariz descanse y se hace sentirse muy bien por unas horas. Al rato se vuelve a secar y vuelve a causar problemas. Entonces, la importancia de darle un descanso a la nariz, además de todos los tratamientos que hemos visto. Sí, las alergias están regionalizadas y también los alergenos, de tal manera que cuando nosotros estamos expuestos a ellos, el cambio, probablemente no nos exponemos al que nosotros tenemos, por un lado. Segundo, también está demostrado que cuando uno se cambia de lugar, ya sea por una parte temporal, la respuesta inmune se modifica, primero porque no tenemos los mismos alergenos y segundo porque las características ambientales se modifican, que ya hablaron, humedad, limpieza, polución, etcétera. Pero también se ha demostrado que si usted se expone a ese ambiente adverso entre 10 y 15 años, va a generar nuevamente el desarrollo, si no tiene los cuidados, el desarrollo de una rinitis alérgica, pero a otros alergenos. Los que estuvo expuesta durante un tiempo se van a declinar, va a haber una compensación y probablemente su sistema inmune, que tiene un problema de atopia propio de su organismo por factores genéticos, ambientales y otros factores que estimulan, entonces se van a generar. Y sí, la mayoría de las ocasiones eso se vive, quizás con una presentación clínica de diferente intensidad, que sí también está demostrado, y otra condición es que incluso hay gente que si el ambiente al que va es muy óptimo, pueden desaparecer desde el punto de vista clínico, más no laboratorial.